¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Nación Peralá. Hoy tenemos a un grupo de cirujanos dentistas muy especial. Pero vamos a esperar a que ellos se presenten uno por uno. A ver, Tesla. Mi nombre es Vivian Chen Castillo, soy cirujano dentista con especialidad, maestría en ortodoncia. Yo me llamo Mariana Castillo, soy cirujana dentista y por el momento soy odontóloga general. Mi nombre es Carmen Vianey Félix Novelo, soy cirujano dentista y soy odontóloga general. Hola, yo soy Henry Hernández, soy cirujano dentista y también soy periodoncista, que es una especialidad que hice hace unos 15 años más o menos. Bueno, ¿qué los orilla a estudiar odontología? ¿Cómo usan? Ok, bueno, yo creo que odontología, siempre lo he dicho, es un área que tiene muchos temas. Estar con gente, ayudar a la gente, curar la salud, resolver un problema, pero siempre hay que resolver un problema. En cualquiera de las áreas se trata de juntar muchas ideas, muchos problemas y convertirlos en una posibilidad. Y eso, además, hacer que la persona a la que sirves lo ayudes, le sirva y le guste. Pues en mi caso, desde que estaba muy pequeñita, mi papá era muy consciente de la salud bucal. Entonces ya alrededor del tiempo en que fui creciendo, me di cuenta de los problemas que hay en México y que es muy poco común que estemos nosotros en un camino de la salud bucal. Inclusive llegan muchos pacientes que dicen, yo no estoy acostumbrado a abrir mi salud bucal. Entonces eso que fue que poco a poco ya me llevó a la odontología. Bueno, sinceramente en mi caso fue porque yo de chiquita, pues mis papás me llevaban al dentista, pero era un dentista que era el dentista de mi abuela. Entonces la verdad es que a mí me traumó demasiado y después de eso me llevaron con un odontopediatra y yo fui la persona más feliz del mundo. Entonces la verdad es que eso a mí me llama mucho la atención por lo mismo, o sea, me gusta ayudar a los niños. A mí en lo particular siempre me llamó la atención las cuestiones más relacionadas con la naturaleza, la biología y de ahí derivada la parte de anatomía, histología, como que adentrarme más a ese sentido. Y poco a poco fui encaminando hacia el área de la salud y específicamente en odontología. Fue como que descubrí que realmente es mi vocación y me gustaba mucho trabajar en ella. Entonces creo que fue progresivamente descubriendo ahora sí que ese gusto por la odontología. Bueno, pues tocas un punto ahorita. La salud bucal en México no es prioridad. Mucha gente lo deja para último y cuando ya está a punto de perder el diente es cuando va al doctor. Se me hace muy extraño porque había mucha campaña de televisión, mucha campaña de comunicación para que eso no sucediera, pero sigue pasando. ¿Cuál creen ustedes que sea la causa de esto? Pues, yo pienso que es porque a muchos se les hace caro el dentista. Entonces, la verdad prefieren invertir en otras cosas antes en su salud. Entonces, o sea, yo lo he visto con personas de que luego no cuidan a sus chiquitos porque piensan que los dientes de leche pues no tienen importancia y se les van a caer, pero pues igual al niño le duele. Entonces, igual me ha pasado que aunque les duele al niño, como que no siguen el tratamiento, o sea, se esperan. Entonces, yo creo que tiene que ver algo por ahí. Yo creo que hay muchas razones. La primera, no tenemos un sistema de salud que base prioritariamente la atención dental para la comunidad. Sí hay servicios, pero son generalmente hasta económicamente diferentes al escalafón que tiene con un médico. La realidad es que se diría que el servicio de odontología, si tienes un problema de odontología no te vas a morir, que tampoco es tan verdad. Sí hay muchas cosas que derivan de problemas odontológicos que te pueden llevar a la muerte, pero como es a muy largo plazo, no es algo que se perciba. Esa es una. Dos, la odontología implica que alguien que no conoces llegue a ti y toque un lugar sensible, como es tu boca. Sensible porque no nos gusta que nadie nos vea la boca, sensible porque podríamos no estar a gusto con nuestra boca, sensible porque cualquier cosita genera ansiedad y dolor, y por eso preferían. Y además estamos acostumbrados a basarnos de las ideas de otros. El dentista duele, y ante la posibilidad de que me duela, pues no voy. Pero básicamente creo que también ha fracasado mucho el sistema de cómo se educa qué es el dentista, qué debe hacer el dentista y cómo debemos enseñar a la gente.
Ejemplo, recientemente en alguna comunidad donde estuve yendo a trabajar como servicio de apoyo, veía yo que llegaba mucho niño pequeño con mucha caries. ¿Por qué? Pues es que se le caen sus dientes, sí, pero que te llegue un niño que tiene meses con sus primeros dientes, con los dientes picados, nadie le dijo a la mamá que si le da pecho hay que lavárselos, que si ya le salieron los dientes y ya tiene lechita hay que lavárselos, aunque sea con una gasa, aunque no sea un cepillo, pero le tienen que quitar la acidez de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso genera con problemáticas que se van acarreando y la gente solo va primero si cree que lo puede pagar. Creo también que el servicio del Estado para la gente es muy limitado. Si tú vas a un servicio institucional, solo vas a encontrar primer nivel. ¿Qué es primer nivel? Te los limpio y te los quito y te los tapo. Punto. No te van a decir los enderezo, no tengo un servicio especial para niños, no tengo uno que te quite profundo el sarro para evitar perder más dientes. Están basados todo en un primer nivel, no en el siguiente nivel de servicios. Esos servicios solo los puedes encontrar en la privada o lo puedes encontrar en las escuelas, donde aprenden los que estudian para especialidades, que en el fondo no es lo que se le debería ofrecer a la comunidad. Y por esa razón también entramos en la última. El dentista es costoso. ¿Por qué una escuela es económica? Porque no paga mano de obra. Al contrario, muchos de los doctores cuando estudian pagan sus casos, pagan sus materiales, compran su instrumental a cambio de que tú dejas que yo aprenda contigo. Pero en la clínica externa, sobre todo que dependemos de la fluctuación de la economía y del dólar, pues la odontología se hace costosa. Y eso termina estando en el paciente. Entonces no hay una política de segundo nivel en la odontología en México, al menos que yo conozco. Lo mismo coincido con el doctor. No tenemos los recursos, ¿no? En el área de la salud, en el área de, pues, en los servicios médicos y todo, pues nada más estamos todavía en el primer nivel. Entonces es un poquito complicado y muchas veces llegan a consulta privada ya los pacientes diciendo pues ya es muy caro, ya es muy costoso, porque ya avanzaron con el problema que empezaron, ¿no? Entonces si no lo empezamos desde que hay que hacer un buen cepillado dental, empezar con las caries, ya entonces vamos a ocurrir a que las demás especialidades empiecen a unirse, como nos decía el doctor al principio, ¿no? Es al final una problemática donde siempre vamos a intentar resolver el problema acudiendo a las demás especialidades. Entonces ya para eso el paciente pues ya es costoso. Algo que pudo haber sido económico en un inicio, pues ya cuando llegan con dolor, porque realmente ya no aguantan el dolor, entonces ya ahí es más costoso. Ese es el problema igual que ocurre mayormente en las clínicas. Sí, como dice el doctor, muchas veces la mayoría, digamos como que gran parte de los pacientes llegan ya cuando ya tienen dolor. O sea, cuando ya es inevitable que el tratamiento tenga que ser a través de varios especialistas para poder solucionarlo. O simplemente ya esa pieza se vaya a tener que retirar. Y muchas veces, como que el trasfondo de por qué no van la mayoría de los pacientes es porque en ellos está como ese temor, o sea, mucho miedo. Desde que saben que empieza a doler una molita, tengo miedo de ir. ¿Por qué? Porque, como dice la doctora, no sé qué me van a hacer, no sé si me va a doler y no sé cuánto me va a costar. Entonces se conjuga todo como para evitar ir, simplemente hasta que llega el momento donde inevitablemente tienen que ir, llegan. Pero llegan igual con las mismas características, con mucho dolor, mucho temor e incertidumbre. Entonces todo eso, pues, definitivamente cuando nosotros tratamos tenemos que lidiar con ellos. O sea, uno, en explicarles obviamente que el procedimiento que se va a hacer para poder salvar o para poder reparar ya no es nada más algo sencillo, sino que ya involucra otras especialidades. Entonces, cada que viene el doctor o cada que viene la doctora o otros doctores, evidentemente es más trabajo para poder solucionarlo y obviamente al ser más trabajo, pues también vuelve a ser más costoso, que es más complicado que se pueda solucionar. Entonces, ya de ahí es donde deriva mucho y empieza como que esa cadenita de que no, pues me va a salir muy caro o me dolió o me pasó esto. Entonces ahí empieza como que esa incertidumbre del paciente.
y por eso muchas veces evitan como que ese acercamiento, cuando lo ideal es la prevención, acercarse, platicar, y una consulta que te va a durar, no sé, tal vez 40, 50 minutos, de poder explicar, enseñar desde lo más sencillo, que es cómo limpiarse los dientes, cómo lavárselos, cómo cuidarlos, qué se puede hacer, qué debe comer, pues empiezan como a acarrear muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces desde mamá, que no sabe incluso ella cómo limpiar los dientes, empieza a enseñar a los hijos de una forma equivocada o no de la correcta manera. Entonces ahí empieza también otro problema que se va desencadenando y va siguiendo, por así que como una escalerita, como entre generaciones. Creo que por ahí viene. Y hay cosas interesantes. Muchas cosas se pueden hacer desde el inicio. Ejemplo, el doctor es ortodoncista, la doctora le gusta la pediatría. Si a un niño que tiene problemas con sus dientes movidos o no ideales, se puede resolver desde pequeño para evitar un gran trabajo de largo plazo cuando es un adulto. Pero resulta que ya son los 15 años, ya necesita, hay que blanquearlos, hay que enderezarlos, todo en 3 días, no se puede, Imposible. porque todo lleva tiempo, primero. Y segundo, a veces optan por cuestiones demasiado radicales que realmente terminan complicando su salud. Entonces, se trata, o la idea es que se vaya desde el principio, desde el médico general en odontología, un odontólogo general, hasta poco a poco irlo canalizando si es necesario las diferentes especialidades, pero hay que empezar pronto. Sí, yo creo que más que nada igual, eso es parte de la educación, ¿no? De la falta de educación. Estamos igual un poco arraigados y muchas veces anteriormente era el me duele, me lo quito. Entonces inclusive siguen llegando a consulta a ese tipo de pacientes, me duele, quítamelo, doctora. Entonces al explicarle lo que podemos trabajar, que sí les va a llevar tiempo, dinero y esfuerzo, pero es mejor salvar y preservar la pieza dental, ¿no? Entonces, como decía el doctor Henry, yo creo que es desde la prevención es muy importante, y la educación igual. No tanto solamente si hay o no hay los insumos, si hay o no hay comerciales, sino desde la prevención en el sentido de cómo orientar al pacientito, a la mamá, al buen cepillado, a la salud dental, a la alimentación, a la comida. Igual hay muchos pequeñitos, ¿no? Que en el momento de terminar su lechita y todo, como decía el doctor, hay que cepillarlos. Entonces yo creo que va igual de la mano con la educación desde pequeños, tanto de niños como de padres. La educación desde pequeños, niños y padres. Ahí entra un punto muy importante, porque estamos en un punto de internet en donde estamos muy saturados de información, demasiado saturados. Y la desinformación puede llegar así. Si antes los mitos existían, ahorita existe por 10, ¿no? Entonces, pasa que he notado y he visto que igual hasta señoras que ponen uñas ofrecen blanqueamiento dental. O sea, eso sí es muy peligroso, porque están colocando materiales que no están diseñados para la boca. El asunto y el punto al que quiero llegar es de que cómo pueden ayudar a las personas, o cuál es su visión de cómo podrían mejorar esa parte de comunicación con los pacientes, por así decirlo. Porque al día de hoy he visto que se basa la gente más en lo que dice un influencer que lo que dice un doctor. Bueno, pues de entrada, el influencer eres tú, y el que hayas abierto esta oportunidad, da la oportunidad que la gente le llegue de otra manera, porque te decía, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacerlo, es que él tiene una ganancia, ¿me explico? Entonces rompen con eso. Sin embargo, esto y como muchas otras cosas debe de ser responsabilidad del Estado, así como muchas problemáticas que hay, se tienen que estar recordando continuamente. Los humanos somos de emociones, y si no tenemos una emoción, no reaccionamos. Por ejemplo, el tema COVID, hasta que no vimos que empezó a morir gente, ¿no? Decidimos usar un cubrebocas, ¿no? Y lo mismo pasa con los dientes, mientras no nos duele no hacemos nada. Pero cuando tenemos muy claro lo que se debe dar, y debe de ser responsabilidad del Estado estar continuamente dando esa información, como dijiste, creo que en la plática antes de iniciar, decías,
En algún momento se decía mucho, hoy no lo dice nadie. Entonces, eso debe ser algo que debe de estar en el ambiente, ¿no? Ahorita está de moda el tema de cuidar el agua, está de moda bueno, en época de huracanes, y por eso Yucatán tiene esa ventaja en el tema del huracán. O sea, los que estamos aquí sabemos que cuando empiezan las alarmas, ya estás medio preparado, ¿no? Ya sabes que tienes que cerrar, que tienes que cuidar, y no estamos en espera de que suceda. Pero tenemos la idea porque continuamente y cada año está sucediendo que llega la información. En este caso, solo se podría dar en algunos niveles en la escuela y se queda ahí en la escuela y es momentáneo. Entonces yo creo que debe ser responsabilidad del Estado. Nosotros hacemos nuestra parte en nuestros consultorios, algunos tienen sus páginas donde publican en el Facebook y demás, pero bueno, finalmente se convierte en algo relativo, ¿no? Y desde tu punto de vista como periodontista, ¿cómo se dice? Yo soy periodoncista, ella es pediatra. Bueno, yo soy ortodoncista. odontóloga general, pero realmente sí veo muchos niños. Pediatra. Porque, como comentan, ¿no? Los papás no piensan que, ay, si se le hinchó su encía es porque ya va a salir su diente. Y el niño tiene una ya que tiene una bolota, así te lo lleva, ¿no? Sí. Entonces, ¿consideras que debe de ser algo que se debe de abordar desde que se está planeando el embarazo? O sea, desde que ya estoy embarazada, el doctor, ¿sabes qué? Tienes que ir al dentista para que te chequen. O sea, ¿cómo consideras que se debe de abordar? Pues sí, o sea, realmente, bueno, yo tengo muchas amigas que ya han tenido bebés y bueno, igual ellas como que se ponen a investigar, así como de qué va a pasar con el bebé, de que es su primer dientecito, o me preguntan y cosas así. Igual he visto últimamente, porque igual tengo pacientes adultos que tienen a sus hijos chiquitos, entonces ellos me dicen así de, ay, es que quiero traerlo porque no quiero que él sufra lo que yo sufrí en el dentista. Entonces hay personas que sí están conscientes en el cuidado preventivo, pero hay otros que no, o sea que de verdad se esperan hasta que pues su bebé o su hijo ya está muy mal. O igual hace poquito tuve un paciente que tiene 2 hijos y el más chiquito está, o sea, muy lleno de caries, y su hija, la primera, no, porque él dijo que justo, o sea, como que a su hijo chiquito lo descuidó, o sea, como que dijo así de, ay, no le pasó nada a la primera, el segundo no pasa nada. Entonces, pues, justo es eso. Quisiera completar algo interesante. Primero, ¿qué mito hay en el embarazo? Nace mi hijo, pierdo un diente. Es un mito de toda la vida. Y la realidad es que es relativo. Y es relativo por diferentes circunstancias. Primera de ellas, cuando una mujer está embarazada y tiene un problema periodontal, ¿qué significa esto? Que tiene mucho sarro, que está muy inflamada las encías, pudiera ser una razón para que el bebé de entrada nazca con bajo peso o que tenga problemas al nacer. Ese es un problema grave que tiene que ver desde el embarazo. Las mujeres deberían tener regularmente limpiezas dentales durante su proceso de embarazo. Segundo, la caries no se presenta en 9 meses. Empieza a dar dolor muy probablemente en más de esos 9 meses. Por tanto, pudo tener caries que no se atendió en el embarazo o antes del embarazo, que a los 9 meses, que por cierto tienen muchos antojos, están comiendo a cada rato, comen mucho limoncito, mucho chilito, se hace más ácida la boca, el diente pierde, con la acidez se vuelve más permeable, se pegan las bacterias y se genera la caries. Ok, entonces ya hay un problema, la culpa es del bebé, ¿no? Es el embarazo, por eso lo perdí. Independientemente de que la mujer cuando está embarazada tiene sangrados normales hormonales, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que giran alrededor de ese proceso. Por eso es bueno y debería de ser más equilibrada la relación entre médicos y dentistas para atender esta situación. De hecho, estoy muy seguro que nosotros los dentistas sabemos más de medicina que los médicos de odontología. Y por eso no se da esa libertad de decir, tú tienes que estar ahí para que te revisen, ¿no? Como parte de un tratamiento formal de la mujer embarazada. Ok. Tomando en cuenta esto, digo un comentario que me llama mucha atención, que hay médicos que están cegados a compartir como que esa
esa responsabilidad, porque pues no todos tienen la habilidad de poder hacer equipo. Pasa que hay doctores que tienen como que una visión. Un ejemplo, como he trabajado con marcas de dentistas, hay una situación que se puso de moda últimamente, que es el diseño de sonrisa, las carillas. Y hay quienes están a favor, quienes lo promueven y todo, pero la manera en la que lo ejecutan es, tú tienes, digamos que tienes todos tus dientes bien y solo dos están chuecos. Desgasto todos y te pongo la carilla. Entonces, se genera un debate. Entonces, sí, y la gente queda confusa, ¿no? Si todos doctores que supuestamente son expertos están debatiendo, ¿a quién lo caso? Y es cuando empieza el debate, ¿no? Entonces, la comunicación para que la gente sepa que es más cuestión de salud que vanidad, creen que el ego es un problema. Sin miedo, porque igual nos pasa con la comunicación. Yo creo que cada quien tiene su visión, ¿me explico? Algunos somos más cuidadosos con qué es lo que espero, pero creo que todo tiene que ver con qué es lo que quiero, que se vea precioso, tiene que ver con el ego. La economía tal vez también tiene que ver con el ego, porque la economía me cumple todo lo que necesito, pero la realidad, creo que hay muchos más que dicen, no te conviene. Por ejemplo, a mí se me dificulta, me pesa mucho hacer un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque prefiero no hacerlo. Y estoy perdiendo dinero, probablemente, pero yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que es como que le pongas cloro a tu camisa. ¿Okay? Se va a dañar la tela original. Lo mismo sucede con los blanqueamientos, de una u otra manera, aunque los estén haciendo muy seguros, aunque haya un protocolo y que luego le pones el flúor, pero finalmente es una agresión al diente. De hecho, después de 3 o 4, terminas en endodoncia, aunque tu diente esté perfecto, porque no le hace bien. Yo eso creo, ¿no? Evidentemente es que es muy seguro, no los vas a volver a ver, pero pues, no sé, es economía. Yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Con el diseño de sonrisa y las carillas ahorita, ¿no? Muchas veces llegan al consultorio pidiendo eso. Entonces, como dice el doctor Henry, yo igual soy de decirles, mira, no es lo que te urge, ¿no? Lo que te urge es a lo mejor una caries, a lo mejor primero hay que estabilizar tu problema periodontal para posteriormente pensar y armar tu diseño de sonrisa, ¿no? Pero inclusive ahí es donde entra la especialidad del doctor Vivian, ¿no? Donde mucha gente, y se está usando mucho de moda, de que evitan o se brincan esa especialidad que es la de ortodoncia por hacer el diseño de sonrisa. Entonces sí hay algunos pacientes que aún diciéndoles, ¿sabes qué? Primero es tu ortodoncia para que todo esté en armonía, tu periodoncia y posteriormente tu diseño de sonrisa sería lo último, ¿no? Para dar unos detalles. Hay pacientes que te dicen, no, yo quiero mis dientes como tal artista, ¿no? O de tal blanco. Entonces yo sí voy más al decir, no, primero es este proceso y de último podemos ver tu diseño de sonrisa. Porque pues ya ahí es un cuidado, ¿no? Que pues no podemos estar diciendo de la prevención, del cuidado y no estarlo ejecutando. Yo creo que el diseño de sonrisa es una ayuda, por ejemplo, para muchos pacientes. No digo que esté mal, la verdad es que debería ser como el coadyuvante después de un tratamiento de ortodoncia, ¿no? ¿Por qué? Porque podrás tener un muy bonito diseño de sonrisa, pero si funcionalmente tus dientes no están en armonía o no están en la posición donde deben estar, el diseño de sonrisa, por más precioso que lo tengas, eventualmente o lo vas a romper o lo vas a fracturar, o se te van a caer las carillas. Entonces, al menos en mi consulta privada es muy frecuente que llegan carillas fracturadas, dientes postillados. ¿Por qué? Porque no tienen un tratamiento previo, que fue un tratamiento de ortodoncia. Hay ciertos pacientes que sí les conviene directamente el diseño de sonrisa, pero no es en todos los pacientes. Por eso precisamente es muy importante hacer bien la planeación y el diagnóstico, que es una de las cosas fundamentales para poder ofrecer un diseño de sonrisa. Si no tienes una correcta posición dental, el diseño de sonrisa lo vas a tener bien, pero en un poquito tiempo se te va a romper y toda la inversión que ya hiciste por una salud y por una estética que tú estás buscando, lo vas a perder y vas a terminar eventualmente donde iniciaste, con nada, porque no te va a gustar tener un diente roto o un diente más largo que otro. Vas a preferir que te los quiten para volver a tener los dientes naturales. Entonces, no es que estemos peleados con el diseño de sonrisa, simplemente es
sí se puede hacer. Yo más que diseño de sonrisa, yo le llamaría bioestética. Ok. Sí, porque creo que el error aquí es cómo lo venden, ¿no? Una reestructuración general, pero pues no te explican que tiene que haber un proceso previo. Claro. Y aquí hay algo que es importante que la gente entienda, ¿no? Un diente es una estructura que tiene que tener una relación correcta y natural con el espacio donde está, que tiene otros tejidos vivos. La encía que tiene células y el hueso, que además es el material duro que se mueve. Si tú el hueso lo inflamas, se pierde. Entonces se empiezan a mover los dientes. Gracias a eso la ortodoncia funciona. Lo inflaman de un lado y del otro lado hacen que se forme hueso. Así funciona la ortodoncia y lo van moviendo. Entonces imagínate que tienes los dientes en mala posición, no embonan bien, de por sí tienen fuerzas que no convergen bien. Los diseños pudieran hacerlo a la fuerza, pero a la larga para eso empiezan a cortar estructuras. ¿Okay? ¿Cuáles son esas estructuras? Quitan el esmalte, que es la primera capa de protección, llegan hasta el que nosotros conocemos como dentina, que es la más permeable y la que te acerca a la zona del nervio, y sobre eso ponen una carilla, que básicamente una carilla es como poner una uña de porcelana que te la sienten. Bueno, la sientan sobre ese diente y la pegan con una resina. Las resinas tienen en promedio de vida 4 o 5 años, o sea, se va a volver a caer, te lo van a volver a rebajar y te lo van a volver a poner y te lo van a volver a rebajar y te lo van a poner en el transcurso de tu vida, y con el tiempo estás dañando esa superficie porque ya la rebajaron. Existen otras estrategias. Por ejemplo, algunos lo hacen solo con resina, sin rebajar el diente, si la armonía lo permite, porque si no, pues quedan muy gorditos, o quedan muy boludos, o quedan medio chuecos por allá. Pero si lo permite, es válido solo con resina para cumplir esas áreas estéticas. Es menos agresivo que rebajar, ¿no? En Italia sabía yo del caso de una doctora, entonces, que generaban como capuchones de circonia, que la pegan sobre el diente, recobrando toda esa forma, ¿ok? Que eso evita el desgastar. Yo allá solo diría, desgastar es muy estricto, a menos que ya tengas un problema real, ¿no? Por ejemplo, pacientes que llegan con todos los dientes rotos, bueno, pues ahí está, entonces ya los cortan, ya no hay esa sensación de lo estoy dañando, ya veniste así, solo le doy forma y genero una nueva estructura, ¿no? Pero sí, pues varía de cada quien, ¿no? Y cada quien con su caso. Hay algunos que, por ejemplo, yo hago algo de implantología, hay algunos que al principio te ponían un implante por diente. O sea, si tú no tenías nada, te ponían 32, 8 por 4, 32 implantes, ¿me explico? Cuando no necesitas tantos, ¿no? Ahorita con 6 ya puedes tener esos 32 dientes, se ponen puentes y se amarran y todo eso, ¿no? Pero así empezó y presumían sus casos llenos de implantes. Pero así empezó. Claro. Entonces, yo creo que es un promedio, ¿no? Pero yo sigo creyendo y apostándole a que los profesionales en odontología tienen esa virtud de entender a la otra parte, ¿no? Que es a su paciente. Yo creo que, retomando recopilando todo lo que acabamos de platicar, nos vamos al mismo punto, ¿no? Como decías hace un principio, que la desinformación nos está a lo mejor dañando, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mismo, a la educación, y como decía el doctor Henry, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Que nos dé esa información correcta, ¿no? Porque pues ahorita se puso de moda las carillas y el diseño de sonrisa y todo, pero estamos olvidando el funcionamiento. Entonces estamos poniendo de moda a lo mejor la estética nada más, pero no estamos evitando, ¿no? El llegar a carillas, el llegar a diseño de sonrisa. Entonces yo creo que regresamos al mismo punto de la desinformación, la educación dental, bucal, y para evitar y para poder vender o para poder
mostrarle a los pacientes y a la sociedad que antes de eso podemos evitar con la prevención. Ok. Es que de repente hay pacientes que llegan y bueno, lo primero que hacemos es diagnosticar, ¿no? Entonces las diagnosticas, tienen caries, una periodontal, sarro, o sea, infinidad de cosas. Y ese es Y blanqueamiento. lo único que te piden es, ¿y cuánto me cuesta el blanqueamiento? Oh. ¿Me puede hacer el blanqueamiento? Y decir, pues, no, o sea, No. hay prioridades, pues. Entonces, como en todos, hay prioridades y cada quien marca sus prioridades. Yo no te puedo hacer un tratamiento estético si primero salud, o generalmente no estás bien, no estás sano. ¿Por qué? Porque, digo, de poder hacerlo, como dice, cualquiera lo puede hacer. Digo, eso es lo de menos, hacerlo. Pero ¿qué va a pasar? Que al poquito tiempo a lo mejor pierdes los dientes o generas incluso un problema que a lo mejor el paciente no sabe que le estás generando un problema. Entonces, eventualmente tú vas a cargar con ese problema por hacer lo que el paciente te dice que hagas. Entonces, muchas veces yo creo que también pasa que esa desinformación es lo que dice el doc, ¿no? Llegas y quiero un diseño de sonrisa, vente, listo, te lo hago, te vas, y a lo mejor al año empiezas a tener filtraciones, empiezas a tener problemas, porque no te explicaron muchas cosas que debería estar implícito en el procedimiento que te deben de hacer, ¿no? Sobre todo la información de cómo cuidarlos, qué debes hacer, qué no debes de morder, cómo los vas a cuidar, si tiene mantenimiento o no tiene mantenimiento, porque también esa es otra. El paciente cree que una vez que se le hace algo, ya es para toda la vida. Sí, es de aquí hasta que llego aquí, ¿no? O sea, hay que estarlo revisando, hay que darle mantenimiento. Yo le digo, es como un carro. Compras un carro y no lo tienes toda la vida sin cambiar el aceite. Obviamente lo tienes que llevar, lo tienes que checar, tienes que darle mantenimiento para que siga funcionando y para que siga, ahora sí que esa resina o esa carilla o esa corona o el tratamiento que sea, para que siga vigente. Pues eso es lo que en realidad se tendría que hacer. Sí, es que, y que mucha banda dice que no me quiere bajar mi dinero, por eso me dice que haga todo lo demás, ¿no? Sí. Cuando la idea es de que, pues no, o sea, de hecho el cuidar el sarro y todo, las caries y todo puede derivar a que no necesites tanto tratamiento de blanqueamiento, ¿no? Claro, no, definitivamente siempre prevenir va a ser mucho más barato que reparar o que restituir. Yo siempre digo en las escalas cuando llegan los pacientes es prevención va a ser lo más barato y es lo más fácil que tienes que hacer. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Venir a tus consultas, que deben ser 2 veces al año. Es lo único que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que no tengas problemas más adelante. Pero si ya subiste, ya tienes un daño, bueno, ahí el siguiente escalón es reparar. Y reparar, bueno, ya te va a costar más. ¿Por qué? Porque es más trabajo. Claro. Y luego ya, si vamos a sustituir, pues obviamente ya hablamos de prótesis. Y las prótesis todavía es más caro. Entonces, Y si ya perdiste, si ya- bien los implantes, todavía es más caro. sí, no, hombre, ahí puedes gastártelo de un carro, casi casi. O más. O más. O una casa. Wow. Sí, entonces es tan caro como el paciente quiere que sea. Todo obviamente por evitarse la prevención. Es que sí, está complicado eso. Es caro. Siempre he dicho que en odontología todo es caro. Desde estudiarlo hasta aplicarlo, Sí. todo es caro. Carísimo. Y mantenerlo carísimo. todo. Entonces, no es que Pero no quiere decir que ganen mucho los doctores. exactamente. Eso es otra historia. Esa es otra historia, porque- Ese es otro mito. Bueno, de repente hay unos que dices sí están del lado del mito, pero en general creo yo que los doctores, la odontología sí tiene su ajuste personal, ¿no? O sea, creo que hay dentistas muy conscientes de la realidad, de lo que puede pagar el paciente, de cómo lo puede pagar el paciente, que es una verdad, pero sí es una verdad de que porque nos cuesta caro, tenemos que tener ciertos precios. Ejemplo, tú compras en Temu o donde quieras una tijera para uñas y vale 5 pesos. O estas compras en cualquier lugar de odontología la misma tijera, ¿ok? Y te vale 1,500. ¿Por qué? Porque es para dentista. Y hacen lo mismo. Así sea cortar un hilo, que muchas tijeras no sirven simplemente para cortar el hilo de las suturas, ¿no? Pero cuesta lo mismo. Hay una tijera que sirve para cortar uñas, que está así, tiene su curvita. Hay una en periodoncia igual. La de Temo cuesta 56 pesos. La de odontología cuesta 3,500, 4,000 pesos.
O sea, esa es una realidad en la odontología. Nuestro trabajo nos cuesta mucho dinero. Nuestra preparación nos cuesta mucho dinero. Poder estudiar un posgrado, estás empeñando la vida de tus papás cuando eres joven, y si eres adulto, lo que ingresa para tu familia. Estudiar un posgrado es muy costoso para la odontología. Por eso a veces no es tan fácil decir vamos a iniciar y vamos a reorganizar un consultorio, porque sí es bastante costoso. O sea, la tecnología que nos llega, que por allá creo que íbamos a hablar un poquito de lo nuevo de la odontología y tiene que ver con la tecnología. La tecnología está impresionantemente cara, ¿no? Sí, cierto, hay cosas muy interesantes, pero bueno, ahorita entrando ya en otro tema, el diseño de odontología, ya sea para ortodoncia, para hacer diagnóstico, para colocar implantes, hay sistemas y sistemas que te hacen hacer los diseños y dices, oye, quiero tener ese software. No, pues este software, si lo quieres, vale $10,000 anuales. Dices, ay, ¿cómo? ¿No? Pero eso estoy aprendiendo. Pues sí, pero eres dentista, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Y para bien, ha empezado a haber mucha competencia. Los chinos han estado haciendo mucha presión, la verdad, que hace que lleguen cosas que puedes utilizar, que ya no te cuestan tanto. Antes, para tomarte una radiografía, tomabas la radiografía, te haces una cirugía y ¿qué pasó? Queda un pedacito, no queda la radiografía. Y te quedas, espera, Terminé. de revelar, se quemó otra vez y la vuelves a poner, ¿no? Entonces ahorita no, ahorita hay sistemas donde agarras una plaquita, la pones, toda la radiografía, sale en tu computadora, la agrandas, ya tienes una idea, vamos a tomarle otra. Entonces, la tecnología está facilitando muchas cosas, pero tampoco viene muy económica, ¿no? Porque no solamente es el aparato, sino también necesita un software atrás, ¿no? Entonces, y sí facilita cosas, pero también hace que el gasto de la odontología sea diferente, sea costoso, ¿no? Y a veces eso se refleja, entonces dicen, no, el dentista solo me quiere bajar mi dinero. Y no creo que están así, a veces es un asunto de perspectivas. Sí, no, muchas veces llega a la consulta y nos dicen, es que aquí al lado cobran más barato, ¿no? Entonces siempre, le comentaba a la doctora Marianita, ese tipo de pacientes son complicados en tratar, ¿no? Porque ¿cómo le explicas? Como decía el doctor Henry, no estamos cobrando la millonada, sino que atrás del trabajo hay un gasto previo, ¿no? Y aparte, pues, el conocimiento, ¿no? Pasa mucho igual con la parte de ortodoncia, que ahorita se está viendo mucho en las redes sociales, en la televisión, que los bajos costos que han habido ahorita en la ortodoncia han sido bastante, ¿verdad? Bastante. Ya no están competitivos, yo creo, sí, ¿no? La diferencia entre, por ejemplo, un especialista que se encarga de ver o hacer tratamientos como personalizados o específicos para determinados pacientes, digamos que ha ido, no como tal, como dice, como prostituyéndose en el área de la odontología, porque puedes ver precios increíblemente baratos que a la larga esos pacientes, algunos, no todos, que van como esas cadenas de clínicas que son como en serie, pues, de que vienes y te atiendo 2-3 minutos y vamos, o sea, como maquilan, pues. Muchos de esos pacientes terminan en una consulta privada que no es de cadena para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque muchas veces esas cadenas realmente no se enfocan en una sola cosa, sino que tienen que ver a muchos, y pasa mucho, por ejemplo, como en el IMSS, como en el ISSSTE, servicios públicos, que tienen que ver tanto volumen, tanta cantidad, que no se dan abasto para resolverlo bien, o para hacerlo como debe de ser. Entonces muchos de esos casos terminan en un consultorio privado de alguien que cobra, por así que, sus honorarios, que corresponden. Entonces ya es, ok, voy a resolver este problema. Y ya no te va a costar 10 pesos, pero conmigo te va a costar 50. Entonces hay quienes dicen, no, es que es mucho, hay quienes dicen, no, sí, va, y lo resuelves. Que a lo mejor era un problema pequeño, pero ya exactamente, que ya se hizo complejo. Pero hay otro tema. La realidad es que la odontología cuesta. Entonces, cuando dices
con 2,000 pesos inicias, ni el juego de brackets cuesta eso. Entonces dices, ¿cómo vas a iniciar con pérdida? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es más tiempo. ¿Me explico? Y en más tiempo es más posibilidades de caries, más posibilidades de enfermedades periodontales, más probabilidades que no lleven el control. Esa es la primera. Si ingresan poco dinero con uno y tienen que tener muchos, tienen que tener un especialista que le costó mucho llegar a donde está, pero como está iniciando, está ahí. Pero cuando tenga sus posibilidades se va a ir. Entonces en 3 meses vistes a uno, en los siguientes 3 a lo mejor es otro, a lo mejor es otro y a lo mejor es otro. Y nunca hay uno al que puedes decir, tú me lo hiciste. ¿Me explico? Mucha rotación. Porque es un esquema diferente, hay mucha rotación. Sí. Por tanto, ¿qué tanto se puede organizar y vigilar, ¿no? Entonces, sí hay muchos bemoles en ese sentido, porque no es tan sencillo entenderlo, ¿no? Y el paciente tiene que comprender, o debería poner antes que nada, sus posibilidades de salud. Hay casos sencillos. Bueno, desafortunadamente, ahorita, sobre todo la ortodoncia, está tan... se hace ver como si fuera tan sencillo, que hay cadenas que te dicen, cómprate tu ¿cómo se llama? Para tomar impresiones digitales. Escáner. Tu escáner, cómprate tu escáner, subes todo, se va a Brasil, lo procesan y te mandan todas las cositas que le vas a poner al paciente. Y te cobran, obviamente. Y pareciera que la ortodoncia es tan simple. Y no es simple. Es un proceso mecánico, biológico, que te lo pueden poner a la primera y resulta que se movió diferente a lo que esperabas. Tienes que replantear. Y esas cosas solo lo pueden hacer gente que estudió para eso, que tiene ojo para entender lo que puede pasar o no. Y por eso lo más recomendable es que ortodoncia siempre te la haga un ortodoncista que estudió. Lo recomendable es que si uno te inició tu tratamiento, que ese que te lo inició te lo termine, porque él es el que va a saber qué es lo que te puso, qué es lo que te va a hacer, cómo lo va a hacer, en el tiempo que te lo va a hacer y el resultado que vas a tener. Si te cambian de ortodoncista cada determinado tiempo, la verdad es que probablemente el tratamiento no esté encaminado para ningún lado. Claro, porque hay condiciones iniciales que tienen que conocer. Exactamente. Y lo que dice el doctor ahorita, que ahorita está como de moda los alineadores. Invísaline. El Invisalign. Por ejemplo, en Liverpool había, o sea, en la entrada de Liverpool había unos que llamaban Moons, que tú llegabas y te decía, ven acá, te sentaba, te decía, mira, así van a quedar tus dientes, te tomaba unas fotos, te escaneaba y te daba todo el paquete. Pero ese que estaba allá, o el que te lo vendía, ni sabía si es ortodoncista, si es dentista o simplemente es un vendedor. Entonces, yo tengo casos de pacientes que tuvieron Moons, que regresan, o sea, que llegan al consultorio y me dicen, no, es que tuve Moons, pero no se terminaron de mover mis dientes. Ah, ok, pues vamos a ver. Entonces, ves la situación y dices, no, pues jamás iba a pasar. O sea, lo que planearon virtual, eso es lo que jamás iba a pasar en la realidad. ¿Por qué? Porque es imposible mover la cantidad de diente, no sé, de aquí para allá. O sea, ¿lo puedo hacer virtual? Sí. Pero que se vaya a expresar en real, o sea, en la realidad, Depende de cada quien, no va a pasar. porque cada cuerpo es diferente además. Cada cuerpo es diferente. Sí, Esa es sí. una variable. Por eso es muy importante como saber, conocer y tener los estudios pues, para saber si en realidad va a pasar, ¿no? Entonces, ya cuando llegan sus pacientes es como, bueno, pues al menos ya sabe qué son alineadores. Ahora falta que les explique cómo los debe usar, cómo los debe cambiar. Ahora sí que todo el trasfondo de llevar un tratamiento. No nada más es cambiar. O sea, detrás de eso hubo una planeación, hubo horas de estar sentado en la computadora viendo cómo se va a mover, si realmente va a expresarse en movimiento, interacción con otros técnicos también para explicarles qué es lo que tú quieres que pase. Entonces todo ese tiempo, al final de cuentas, va a rendir un fruto, que es el desenlace del tratamiento. Por eso es muy importante que si el primer doctor que te está viendo es el que te va a terminar de ver el tratamiento, porque él ya va a saber cómo se te va a hacer todo el tratamiento. Si no, pues es que ahí hay un problema. Aunado a lo que el doctor dice, creo que es importante también entender, Mérida está teniendo mucha gente que viene de fuera y obviamente vienen con ortodoncia.
¿será que me puedan terminar mi ortodoncia? Yo siempre les digo, no es así. Yo no sé qué planeó otro, pero depende del ortodoncista. Tienen que evaluarlo. Si entendieron lo que se quería hacer, tal vez puedan seguir. Pero la gran mayoría te dice, lo siento, volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque tengo que empezar desde lo que veo, no desde lo que creo que te querían hacer. Okay. Porque si no te estás haciendo responsable de un asunto que no era tuyo. Tú solo puedes empezar desde lo que ves en el caso específicamente del ortodoncia. Entonces yo no recomiendo que crean que es simple, es que ya vivo aquí y me toca cambio de ligas. Ajá. ¿De qué diagnóstico? O cuando menos que traigan, si los doctores sus historiales y los doctores los llevan y se los pueden compartir, ¿no? Claro. Sería una idea, ¿no? Pero no es tan simple. Sí, muchas llegan así. De hecho, es muy frecuente. O sea, a raíz de que se empezaron a abrir muchas clínicas precisamente de cadena, la consulta de retratamientos y consulta de esos pacientes que incluso ya llegan con esos brackets, pues, ¿me puedes continuar mi tratamiento? Y la respuesta siempre va a ser la misma. A mí en lo particular es, pues, necesito revisar, necesito ver, necesito saber cómo estás y si se puede, pues bueno, adelante. No, a mí no me cuesta nada terminarte el tratamiento. Pero si veo que no está bien encaminado, no vas bien, ¿para qué voy a continuar haciendo algo que está mal? ¿No? Entonces es quitar todo y colocar o empezar de nueva cuenta, ¿no? Entonces más rápido para el tratamiento, más fácil para mí, me ahorro dolores de cabeza y para el paciente va a ser más cómodo. Entonces es darle esa información para que él sepa por qué se van a quitar todo y por qué se va a poner algo nuevo. Entonces pasa muy frecuente y es algo que casi todos los días llegan pacientes preguntando si me puedes continuar el tratamiento. Hay pacientes que sí tienen o sea, como dice el doctor, no, sí llegan con su historia clínica y sí sabes qué le colocaron, qué le han hecho, ¿sí? Qué le han venido haciendo. Y es más fácil para mí, ok, ya entendí qué es lo que quieren, bueno, vale, sí se puede hacer. Hay pacientes que prácticamente cambian de ortodoncista porque ya llevan muchísimo tiempo con su tratamiento y no ven avance. Entonces ahí no puedo hacer nada. Tengo que volver a empezar. Hay una parte muy complicada que yo quiero abordar en 2 puntos. Lo que el paciente quiere y lo que el paciente necesita. Hay mucho paciente necio. Te falta una. Lo que puede pagar. Puede pagar. Son 3. ¿Qué quieres? ¿Qué debes tener? ¿Y qué puedes pagar? Y es muy complicado. Porque es que yo quiero que no se me caigan. Sí, pero ya no tienes dónde agarrar. ¿Me explico? O yo los quiero fijos y, ok, si hay lugar, tienes buen hueso, todo se puede, bla, bla, bla. Pero cuesta tanto. Oiga, doctor, pues ¿de qué son? Pues de algo que no te dio Dios, pero de algo que se te cayó. Me explico. Entonces es complicado llevarlos a entender eso, pero siempre nos han enseñado a tratar de mostrar todas las partes. ¿Todo podemos resolver? Sí, pero no necesariamente todo podemos equilibrar, y allá el acuerdo es en dónde podemos juntos llegar a qué podemos hacer juntando esas 3 variables. Necesitas esto, que es la que menos podemos cambiar, ¿no? O sea, necesitas que se limpie, necesitas que se cambie, necesitas que se quite, etcétera, etcétera. Es que yo no quiero perder ni un diente, pero no te lo puedo dejar. O si no, ve a otro lado. O sea, recientemente, quiero que me lo quite. No se lo puedo quitar. Porque usted toma una pastilla desde hace varios días sin parar de aspirina. Pero mi doctor me dice que no me pasa nada. Bueno, eso dice él. Pero mi experiencia es que vas a tener sangrados y no van a frenar y me vas a culpar a mí. Pero es que yo quiero que me lo quite. Después de que dejes de tomar 5 días esa pastilla, yo te lo puedo quitar. Y entonces entrar en ese juego de qué es lo que necesitas, pues de alguna manera cuidar al paciente es cuidarnos a nosotros, ¿no? Porque nos metemos en más problemas, como dice el doctor. Pero son esas 3 variables. ¿Qué situación te has topado que no puedas dar con el paciente más necio que es? Yo creo que ahorita en que me estoy involucrando un poquito más en lo del diseño de sonrisa que les comentaba, ahí he tenido bastantes
problemáticas, ¿no? Y pues con la apertura de la clínica, involucrando ya tanto salud dental como belleza, llegan las pacientitas, ¿no? Pidiéndome más que nada el área estética. Entonces, el explicarles y el darles a entender que por qué es mejor primero lo funcional, como dicen los doctores, y posteriormente lo estético, yo creo que ha sido un poquito complicado. Inclusive, sí hemos llegado a perder clientes, pacientitos, por lo mismo, ¿no? Diciéndome, no, es que en este lugar me dijeron que así me lo van a hacer. Y acá no, acá quieres empezar con otra cosa, ¿no? Entonces, a veces yo creo que los pacientes creen que por venderles más o, pues sí, generarles otras consultas con otros especialistas, aún siendo ahí mismo en la clínica, creen que es para beneficio de nosotros, cuando no, como dice el doctor Henry, es para beneficio de ellos, ¿no? Si nos cuidamos, o sea, si cuidamos al paciente, pues vamos a cuidarnos igual a nosotros. Esas problemáticas he estado ahorita últimamente como que teniendo más seguido, ¿no? Que se van 100% por la estética y no por lo funcional. Okay. Quiero pensar que no todos los adultos son los niños y la mayoría entienden, ¿no? Porque sí hay casos que dices, chinga, ¿no? Ya no, ¿sabes qué? Vete con el otro. Pero cuando son niños, ¿cómo tratas esa parte? Porque al niño es un complicado hacerle entender. Obviamente la parte importante es con el papá, pero para el niño no es, ya no quiero volver, ya no quiero esto. ¿Cómo lo manejas? Pues hasta ahorita he tenido la fortuna de que todos mis pacientitos cooperan mucho. O sea, igual cuando me llevan chiquitos, o sea, yo empiezo a atender a partir de 3 años, porque más chiquitos la verdad es que pues todavía no sé cómo controlarlos. Entonces hubo un caso donde la mamá fue el mismo día a limpieza y pues literalmente el niño vio que su mamá se hizo la limpieza y dijo, pues no duele, voy yo. Y de verdad cooperó increíble. Entonces siento que igual tiene mucho que ver los papás, porque igual luego hay casos que llegan pues los niños como que muy alterados y los papás igual así de no, pero es que ¿qué le vas a hacer? Que no sé qué. Entonces igual tiene mucho que ver los papás. O sea, si el niño ve a sus papás tranquilos, el niño va a estar tranquilo. Y pues obviamente si el niño ve a sus papás alterados, pues el niño se va a alterar un poquito más. Entonces pues yo creo que tiene mucho que ver pues los papás. Igual creo que hay algunas técnicas, ¿no? Tanto en odontopediatría, que a veces los papás no logran entender, ¿no? Que a veces es el querer entrar cuando están muy pequeñitos, pues sí se permite pasar al papá, ¿no? Pero ya cuando tienen un poquito más de edad, es preferible tener al papá o a la mamá fuera y primero pues que pase el niño, ¿no? Porque muchas veces cuando pasa la consulta papá, mamá e hijos, ya la autoridad, que en ese momento es la doctora o el doctor, el pediatra, ya se pierde. Entonces el explicarle o el que el papá entienda, pues es complicado, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a mi hijo solo en la atención? Entonces ese manejo de los papás también es importante para que el niño pueda cooperar, seguir cooperando. Porque al momento de que entran todos a consulta en el consultorio dental, en sí como que el niño ya no sabe a quién. Sí. A quién respetar, si a mamá, si a papá o a doctor. Sí, y aparte luego llegan con toda la familia. O sea, el papá, Sí. la mamá, la abuelita, la hermana. O sea, literal llegan todos. Y todos quieren pasar y pues la verdad es que no se puede. Ahí se pierde el control. Sí, yo creo. claro. La doctora, trajimos pizza, ¿no? Vamos a comer acá todos. Ajá. Sí, la gente es un poquito complicada, más cuando ya son, se puede considerar que deberían ser como emprendedores, ¿no? Ustedes porque ya están tomando en sí la responsabilidad de una clínica, si no me equivoco. ¿Cómo manejas esa parte de profesional y administrar una clínica? Mi esposa tiene un negocio de pasteles y sí es un poquito complicada la cuestión de la producción y administración. Desde tu paso, ¿cómo lo manejas? Ha sido una trayectoria larga. El doctor Henry ha visto mi crecimiento poco a poco. Empecé en Arquidental, que era el lugar donde yo ahí empecé, y empecé como asistente y estaba tanto como asistente dental como en el área de pagos, en agendar pacientes. Entonces veía todo el área tanto administrativa como de la salud, ¿no? Entonces pues han pasado ya varios años, ya llevaba yo ahí 9, 10 años viendo ambas partes, ¿no? Entonces ya una vez que me toca a mí salirme del área de estudiar, ¿no? Ya me tengo que recibir. Pues yo creo que como todo odontólogo, lo que quiere es tener su propio espacio, emprender, tener su propia clínica privada, ¿no?
Entonces poco a poco yo a lo largo de esos años fui como aprendiendo tanto a administrar el área de pacientes, el trato con pacientes, el trato tanto el paciente, doctor, yo como asistente. Entonces fue un proceso largo, lento, poco a poco, y que en el paso he ido aprendiendo cómo ir sobrellevando, ¿no? Ya ahorita que estoy emprendiendo la clínica, pues sigue siendo difícil, siguen habiendo otro tipo de obstáculos, ¿no? Pero pues yo creo que con los años de experiencia he podido sentarme, respirar y pensar cómo irlo solucionando, ir buscando otras vías para irme, pues ahorita en este momento, como hace 10 años atrás, no estaban tan de moda, ¿no? Las redes sociales, no se vendía tanto por ahí como ahorita, ¿no? Entonces si no nos adaptamos, si no nos transformamos, yo creo que desaparecemos. Entonces poco a poco he ido evolucionando y actualmente pues se sumó a nosotros la doctora Mariana, el doctor Vivian y el doctor Henry. Ya llevamos un tiempo atrás trabajando juntos, y pues así ha sido un proceso largo, lento, pero ahí vamos. Perfecto. Usted tiene más tiempo en el mercado. Soy el más veterano. Soy el más veterano. Un poquito más leve. ¿Cómo ha visto el cambio de la... Obviamente, pues, haciendo un lado la cuestión de tecnología, porque pues es bueno que avance, pero ¿cómo ve la manera en la que se ejecuta la salud bucal antes a la que se ejecutaba? Desde el punto de vista del Estado, creo que ha sido igual, desafortunadamente. Sí. No ha habido una mejora desde la perspectiva de lo que el Estado debería hacer con la odontología. Desde la perspectiva, vamos a hablar de la perspectiva educativa, han habido variables, ¿no? Voy a dar mi opinión, ¿no? Que he visto con el tiempo. El odontólogo de mi generación casi sabía hacer todo. O sea, salías y decías, es que lo voy a hacer porque puedo. Ahorita siento que las nuevas generaciones salen y sienten que algo les falta. Y están decidiendo por sus especialidades muy pronto, sin darse la oportunidad de remojarse en el territorio, de ver qué hay, qué es lo que les gusta más, y qué especialidad se le acerca más. Por ejemplo, yo soy periodoncista, pues porque tenía pacientes adultos. O sea, ya que crecí queriendo ser ortodoncista, pero no pude, por lo mismo que te dije, que mi familia no tenía para pagarme ir a México a estudiar ortodoncia, ¿no? Era difícil la economía, y hasta que no fui adulto y tuve mi propio dinero, dije, pues no voy a estudiar ortodoncia, porque no tengo niños, atiendo pura gente adulta. Entonces, ¿cuál es la problemática? El problema de su caída de dientes y sus implantes, que era lo nuevo. Hace 14, 15 años las escuelas empezaron a crecer en el tema de la implantología. Entonces, creo que la odontología en la educación ha cambiado. Nosotros hacíamos técnicamente 6 años. Hoy las escuelas están en el rango de los 4.5, 5 con todo su servicio, ¿no? La generación que está terminaron con una pandemia que les quitó 2 años de estar sentados experimentando, ¿no? De estar haciendo prácticas manuales. Entonces, está teniendo ya sus situaciones interesantes. Y creo de repente que a veces el odontólogo recién egresado espera que le den un trabajo. Y el odontólogo de verdad solo necesita hacer lo suyo y fomentar sus oportunidades, porque puede, porque se supone que hizo algo que le gusta, y porque la gente, cuando se siente bien atendida, te lo retribuye con lo que tengas que hacer. Te decía yo de que estuve en Cantunil hace un año, un poquito más de un año estuve yendo a Cantunil, y era porque no tenían servicio, porque entre las remodelaciones del gobierno pues no tenían dentista, y de repente, ¿cuánto es mi consulta? Es tanto, es que no puedo, doctor, te lo cambio por una coca sin azúcar. y iban y te llevaban otra coca, te llevaban tus frutas. O sea, la gente te reditúa cuando se siente atendida por quererlos atender, ¿no? Entonces yo creo que los odontólogos no deberían de esperar que alguien te diga, vente, te necesito, o a mí me podía mucho decir, es que tengo que hacer del seguro social. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo seguro, pero su prioridad no es a quien atiendes, sino tu sueldo seguro,
¿no? Entonces, no digo que todos sean así, Claro. pero finalmente las prioridades de quien egresa podrían ser diferentes. Yo creo que los odontólogos pueden, y sobre la marcha van encontrando en dónde son mejores y qué nicho les funciona mejor. Tenemos una de las carreras más variables. Tenemos que entender, hasta como chiste está, qué son puentes. Hacemos mezclas de cemento, jalamos alambres para enderezar bardas. ¿Me explico? Tenemos que entender cómo funciona tu cuerpo, qué enfermedades tienes, cómo se reacciona con eso, y tantas cosas que tenemos que saber para poder hacer nuestro trabajo, que hace que el odontólogo, de verdad, a través del tiempo, siempre ha estado subestimado cuando realmente tenemos muchas capacidades. No sé si sabes la historia de la odontología. El odontólogo era el carnicero, era el barbero, era el que abría los cuerpos cuando nadie quería tocarlos. Era la peor profesión después de los grandes médicos que existían en la historia. Y poco a poco, por eso tuvo que resolver muchas cosas. Bueno, de entrada nuestro sillón es secuencia del sillón de barbero, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, generalmente se esperan muchas habilidades y capacidades, que la odontología de hoy está facilitando las cosas. El doctor hablaba de un escáner. Ahorita con un escáner lo mandas al laboratorio y te lo devuelven. Si tienes el dinero para pagarlo, porque cuesta lo que cuesta un carro, es fácil, ¿me explico? Y la tecnología está ayudando muchas cosas. Entonces, esas son las ventajas que ya te da la nueva odontología. Y lo importante es que ya casi encuentras de cualquier tema. Pero no se trata, por ejemplo, en lo particular, que es algo que igual me cuesta. Yo hago cirugía, pero me dicen, no, que una bichectomía. Y yo no fui entrenado para eso. O sea, prefiero decir no fui entrenado. O prepararme y hacerlo. Me explico, pero si no fui entrenado para algo, no lo debería yo de ser. Y ahorita dicen, lo vi en YouTube. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Porque sí vale la pena el entrenamiento. Desafortunadamente la educación es muy costosa. No sé si hace ratito te dije cuánto cuesta, pero no dudo que ahorita una colegiatura semestral en cualquier universidad ronde los 70,000 pesos, ¿no? Más instrumental, más las cámaras como las que traes, que cada día te las piden de la mejor, y los instrumentos mejores. Entonces, 2 años de estudio que dejas de trabajar, si mantienes una familia o lo que sea, o tu papá te mantiene, lo que sea, realmente es una gran cantidad de dinero, ¿no? Pero sin embargo, deberían haber más opciones donde la gente te enseña, ¿no? Donde otros profesionales se enseñan. Y eso es algo que promovemos algunos, ¿no? De que invitamos aquí, invitamos allá, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿cómo les es? Yo en lo particular, hay cosas de las que no toco. Por ejemplo, sé mis límites en la pediatría. O sea, si veo que es una caries, un diente se puede salvar, pero necesita un tratamiento endodóntico especial para niños, no, eso yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no es mi rama, Claro. ¿no? O tienen ustedes niños, todos los que quieran, pero si el niño dice no quiere, no lo atiendo yo, se lo mando a otra persona con más posibilidades de darle un mejor servicio. La endodoncia, tiene unas manos bastante grandes, como agarrar una lima, estar así, no, me desespera. No, viene una persona que hace ese servicio. ¿Por qué? Porque rebasa cierto límite que tiene que ver con mi estructura. La ortodoncia, les tengo un respeto tremendo al ortodoncista, porque no es un juego dirigir todo eso. Tiene que saber un esquema diferente de los que yo tengo. Y no es porque no quiera aprender, simplemente tendría que estar preparado específicamente para eso. Y eso creo que lo traen la gran mayoría de los dentistas. No es un asunto de economía, es un asunto de estar mejor preparados. El odontólogo siempre lo vas a ver en cursos. Al odontólogo es el clásico que apareció este nuevo material, ¿cómo funciona? ¿Sí me sirve? ¿Cuánto cuesta? Compra. ¿Por qué? Porque quiere dar un mejor servicio. No necesariamente le va a devolver dinero, pero le va a dar un mejor servicio a la persona.
Y ahorita las ventajas de la tecnología, de las redes sociales, del acercamiento, nos ayuda a tener un mejor servicio. Excelente. Y por último, estoy seguro que la odontología mexicana está en primer nivel en cualquier parte del mundo. Es lo mismo que se hace aquí, es lo que se hace en cualquier parte del mundo, donde antes decías, eso solo te lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Ok. Es muy amplio el tema de los dientes. Sí, así es. Bueno. Los invito a cada uno para cuando quieran visitar aquí en su casa. Me gustaría cerrar la entrevista con si pudieran darle un mensaje acá a la gente sobre cuidado dental y su especialidad. Ok, vamos a empezar. ¿Sí? Yo soy periodoncista, soy Henry Hernández. Mi especialidad trata de las encías. Lo mejor para evitar tener problemas de encías es lavarte los dientes 3 veces al día. Necesitas enjuagues, ¿no? Necesitas un cepillo. ¿Cuál es el mejor cepillo? El que uses. Porque puedes tener el mejor y si no lo usas, de nada sirve. Es importante limpiar entre el diente y la encía y se tiene que limpiar bien. Y si lo haces, estás haciendo muchísimo por tus dientes, por tu corazón, por tus inflamaciones, hasta por un ataque cardíaco. O sea, es muy importante la higiene y pues yo creo que es algo que pueden hacer. Y por último, que espero que no, siempre trato de recordarlo porque es un problema, desde que un niño tiene un diente hay que limpiarlo, nada más. Perfecto. Yo soy la doctora Vianey Félix. Yo les doy el consejo, igual de la mano del doctor Henry, la prevención, que acudan a los lugares que de verdad hay especialistas, que de verdad hay doctores, que sigan su tratamiento de prevención para evitar que la odontología sea costosa y sea dolorosa. Bueno, yo soy la doctora Mariana y pues el consejo que puedo dar en general, más que nada a los papás que tienen chiquitos, es que ellos les cepillen los dientes, porque muchas veces le dejan ese trabajo a los niños y realmente pues los niños no lo saben hacer. Entonces pues más que nada es eso, que estén pendientes de sus chiquitos y pues igual de ellos, porque igual si los niños ven que sus papás se lavan los dientes, los niños lo van a hacer. Bueno, mi nombre es Vivian y un consejo para la ortodoncia, híjole, tal vez sería para los pacientes que si hay algo que les llame la atención durante un proceso de ortodoncia actualmente, a lo mejor sería buena idea como, me gusta llamarlo como una segunda opinión, sino más bien otra perspectiva. Entonces, cuidar la posición de los dientes para mí es súper importante. Creo que muchos, antes de buscar la estética, primero está la función. Entonces también esa es otra cosa que logramos con la ortodoncia. Excelente. ¿Tienes los detalles de la clínica? ¿Tienes alguna información que brindar respecto a eso? ¿Te los doy? Sí. Sí, Estamos... si quieres compartirlo, lo podemos poner acá como video o lo agrego abajo como quieras. Te lo agrego si quieres. Sí, sin problema. Te los mando. Excelente. Bueno, banda, pues ya se la saben. Muchísimas gracias, de verdad, te agradezco mucho que se hayan visitado. Como dije, es un tema muy extenso. Puedes llevar toda la tarde acá. Pero, Sí. pero todos tenemos chamba que hacer, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Pues banda, gracias a los que llegaron hasta acá. Y no olviden compartir y pues nos estamos viendo.